Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso audio profesional, diseño y alineamiento de sistemas de sonido. Y pues en esta ocasión vamos a tratar uno de los temas más importantes en lo que se refiere al diseño de arreglos de altavoces, que es la fórmula de Harry Olson. Y que dicho sea de paso, así como la ley de Ohm es la madre de las leyes de la electricidad, la fórmula de Harry Olson es la madre de las leyes de los arreglos de altavoces. Y para entender mejor este concepto, veamos primero algunos antecedentes. Todos sabemos que el entorno que nos rodea está gobernado por las leyes físicas y matemáticas, que aunque simplemente no podemos verlas ni tocarlas, ahí se encuentran. Y por supuesto, nuestro campo de trabajo o área de interés, que es el sonido profesional, no es la excepción. Por ejemplo, en la era de los muros de sonido, la necesidad de mayor presión sonora hacía que los ingenieros de aquella época diseñaran enormes apilados de altavoces con la falsa creencia de que se oiría más y mejor, además de carecer de un diseño específico, lo que hacía que fueran arreglos con alta varianza, tanto de nivel, espectral y de ripple, es decir, en cada zona del público se oía algo diferente. Y es en el año de 1940 cuando Harry Olson publica su libro Elementos de Ingeniería Acústica, en donde expone su estudio sobre la interacción de dos fuentes omnidireccionales separadas a una cierta distancia, en donde la premisa principal es que el patrón de radiación o la direccionalidad del arreglo dependerá directamente de la distancia de separación entre ellas, medido en longitudes de onda. Es entonces cuando los muros de sonido tienen ya un diseño más específico en comparación con su antecesor, casi al mismo tiempo que aparece la caja todo en uno, el S4 de Clay Brothers. Y los que tenemos un poco más de 30 años, recordaremos la época de los sonidos en México, en donde estos baffles se conocían como los roperos, por su gran tamaño comparable al de un guardarropa casero y cuyo concepto fue explotado por varias décadas. Bien, entonces, regresando a nuestra idea original, es por eso que cada que diseñamos cualquier arreglo, siempre comenzamos por conocer la interacción entre dos altavoces. Y para ello, Harry Olson nos regaló su fórmula, en donde dice que el patrón de radiación R alfa es igual al seno de npi por d sobre lambda por el seno de alfa sobre n veces el seno de pi por d sobre lambda por el seno de alfa, donde R alfa es el patrón de radiación o relación de presión para un ángulo alfa. Pi, como lo trabajaremos en grados, será igual a 180. N es el número de fuentes, D es la distancia de separación entre altavoces medido en metros y lambda es la longitud de onda de la frecuencia a reproducir igual medida en metros. Bien, ahora para darle forma a este concepto vamos a hacer algunos ejercicios en los que utilizaremos dos fuentes omnidireccionales, no sin antes dar algunas notas. La primera es que se produce el mismo efecto en la parte frontal, así como en la parte trasera. Es por eso que en el diagrama se expresa únicamente la parte delantera, que es la que más nos interesa en la mayoría de las veces. La segunda es que para los ángulos de 0 y 180 grados, la ecuación tiende a indeterminarse. Es por eso que utilizaremos los ángulos más próximos, como 0.1, menos 0.1, 179.9 o 180.1 grados. La tercera es que para evitar malos cálculos y confusiones con los ángulos, utilizaremos solo ángulos positivos. Es por esta razón que en algunos casos me darán valores negativos, lo que no es tan relevante ya que utilizaremos el valor absoluto. Y la última es que yo asumo que las personas que vean este video tienen los conocimientos básicos de álgebra y geometría, puesto que eso se aprende desde el nivel secundaria, esto con el propósito de hacerlo más ágil. Bien, entonces sean dos altavoces omnidireccionales que están separados 0.86 metros, calcular su patrón de radiación o relación de presión para la frecuencia de 100 Hz.
Por lo tanto, el número de fuentes es igual a 2 y la distancia de 0.86 metros equivale a un cuarto de la longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz. Entonces, para un ángulo alfa de 0.1 grados, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones equivalentes, nos queda de la siguiente forma. Por lo tanto, R alfa para un ángulo de 0.1 grados es igual a 1, lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Ahora, para un ángulo alfa de 45 grados, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma. Por lo tanto, para un ángulo de 45 grados, R alfa es igual a 0.8497, lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Ahora, para un ángulo alfa de 90 grados, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma. Por lo tanto, para un ángulo de 90 grados, R alfa es igual a 0.7071, lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Y por supuesto, si unimos estos puntos, nos da la gráfica que tenemos en el primer cuadrante. Asimismo, si utilizáramos los ángulos del segundo cuadrante, nos daría exactamente lo mismo, es decir, su gráfica espejo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros únicamente lo hemos hecho para 3 ángulos diferentes, pero en realidad Harry Olson lo hizo grado por grado desde 0 a 360. Y tal vez para algunas personas estos valores aún no tienen mucho sentido, ya que están expresados en su forma lineal, pero veamos qué sucede si lo transformamos a su forma logarítmica, es decir, a niveles de presión sonora. En primer lugar, tenemos que 20 veces el logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles, y este valor siempre será mi referencia en el eje. En segundo lugar, tenemos que 20 veces el logaritmo de 0.8497 es igual a menos 1.41 decibeles de atenuación con respecto al eje. Y por último, tenemos que 20 veces el logaritmo de 0.7071 es igual a menos 3 decibeles de atenuación con respecto al eje. Solo por mencionar un ejemplo, si para dos altavoces que están separados un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz, la sumatoria en el eje es de 95 decibeles, la sumatoria a 45 grados será de 93.59 y para 90 grados la sumatoria será de 92 decibeles. Ahora, si lo visualizamos en un mapa de contornos de fase, podemos ver que en el eje del arreglo los contornos siempre convergen y a medida que nos desplazamos fuera del eje, los contornos empiezan a diverger. Pero para esta distancia de separación entre altavoces, la diferencia de contornos no es tan grande como para provocar cancelaciones tan severas. Sin embargo, la visualización en contornos de fase puede ser un poco confusa, principalmente a alta frecuencia. En contraste, veamos la visualización en contornos de nivel, donde podemos apreciar mucho más claro el funcionamiento del arreglo. Bien, ahora veamos un segundo ejemplo. Sean dos altavoces que están separados 1.725 metros. Calcular su patrón de radiación o relación de presión para la frecuencia de 100 Hz. Por lo tanto, esta distancia equivale a media longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz y, al igual que en el ejemplo anterior, empezaremos por un ángulo alfa igual a 0.1 grados. Entonces, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma. Por consiguiente, nos da como resultado que la relación de presión R alfa para un ángulo de 0.1 grados es igual a 1, lo que nos sitúa exactamente en este punto. Ahora, para un ángulo alfa de 45 grados, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma. Por lo tanto, para un ángulo alfa de 45 grados, la relación de presión es igual a 0.44,
lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Ahora, para un ángulo alfa de 90 grados, sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma. Por lo tanto, para un ángulo alfa de 90 grados, la relación de presión es igual a 2.3 por 10 a la menos 6, lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Por supuesto, si nuevamente trasladamos estos valores en su forma lineal a su correspondiente nivel de presión sonora, nos queda que 20 veces el logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles, que es nuestra referencia en el eje. Para un ángulo alfa de 45 grados, nos queda que tenemos una diferencia de menos 7.5 decibeles con respecto al eje. Y para un ángulo alfa de 90 grados, tenemos una diferencia de menos 112 decibeles con respecto al eje. Si lo miramos en la imagen de contornos de fase, podemos apreciar que en los ejes frontal o trasero del arreglo, los contornos convergen completamente. En contraste, en los laterales, los contornos divergen completamente, ya que están desplazados media longitud de onda o 180 grados. Por lo tanto, hay cancelación total. Ahora, si miramos la imagen de contornos de nivel, podemos apreciar la cancelación tan severa que se produce en los ejes laterales del arreglo, algo que contrasta drásticamente en comparación con la separación de un cuarto de longitud de onda. Tercer ejemplo, sean dos altavoces que están separados 3.45 metros, calcular su patrón de radiación o relación de presión para la frecuencia de 100 Hz. Ahora, la distancia de separación de 3.45 metros equivale a una longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz. Y para evitar cálculos tan redundantes, nos saltaremos este paso e iremos directamente a los resultados obtenidos. Por lo tanto, para un ángulo alfa de 0.1 grados, R alfa es igual a 1, lo que nos sitúa aproximadamente en este punto. Para un ángulo alfa de 45 grados, R alfa es igual a menos 0.6057 y aquí recordarán que les hacía la aclaración que en algunos casos nos dará valores negativos, lo que es irrelevante, ya que utilizaremos el valor absoluto. Entonces, este valor nos sitúa aproximadamente en este punto. Y para un ángulo alfa de 90 grados, R alfa es igual a menos 1, que igual es irrelevante el signo, ya que utilizaremos el valor absoluto. Entonces, este valor nos sitúa aproximadamente en este punto. Ahora, si llevamos estos valores a su correspondiente logaritmo, nos queda que 20 veces el logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles, que es nuestra referencia en el eje. 20 veces el logaritmo de 0.6057 es igual a menos 4.3 decibeles de diferencia con respecto al eje. Y 20 veces el logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles de diferencia con respecto al eje. En la imagen de contornos de fase, podemos ver claramente cómo los contornos convergen completamente en la parte frontal, trasera y lateral, lo que se traduce en suma tanto en el eje frontal, trasero y lateral. Y por supuesto, en la imagen de contornos de nivel podemos ver mucho más claro aún el efecto del desplazamiento de una longitud de onda entre altavoces para la frecuencia de 100 Hz. Si ustedes se dan cuenta, hemos hecho la comprobación para un cuarto, media y una longitud de onda de desplazamiento entre altavoces. Ya como ejercicio complementario, ustedes pueden hacerlo para los otros tres, en los que también pueden variar tanto la frecuencia como la distancia. Y por extraño que le parezca a algunos, esta ecuación es la que modela cualquier sistema de sonido, ya sea un muro o un sistema que esté colgado. Las leyes físicas aplican igual para todos. Y lo que estamos haciendo ahora es sentar las bases, ya que más adelante veremos cómo influye el hecho de agregar más elementos, así como el ángulo de apertura. Bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.